el Via Crucis de Montini y el drama de la Humanae Vitae. En el capítulo anterior de nuestra serie, fuimos testigos de la resistencia y posterior disidencia canónica de Monseñor Marcel Lefebvre. Vimos cómo la línea de hierro de Écone se levantó como un búnker litúrgico y doctrinal frente a lo que consideraban la claudicación de Roma ante la modernidad. Sin embargo, para comprender la verdadera profundidad de la crisis posconciliar, no basta con mirar la resistencia desde fuera. Es imperativo adentrarnos en el epicentro del poder romano. Debemos escudriñar la mente, los tormentos y la desgarradora psicología del hombre que tuvo la trágica tarea de pilotar el timón de la Iglesia en mitad de la tormenta más violenta de su historia contemporánea, el Papa Pablo VI. Bienvenidos de nuevo a la guarida del oso. Hoy nos adentramos en el laberinto de un pontificado crucial, contradictorio y profundamente agónico. Giovanni Battista Montini, coronado en 1963, fue el papa que clausuró el Concilio Vaticano II, el hombre que firmó la demolición de la liturgia tradicional y el pontífice que buscó con optimismo una tregua histórica con las corrientes del mundo moderno. Pero las revoluciones suelen devorar a quienes les abren las puertas. Remitiéndonos estrictamente a los hechos históricos y a sus propios documentos, descubriremos el Via Crucis de un papa intelectual que a través de sus 7 encíclicas pasó de la euforia del diálogo a la más absoluta y amarga soledad espiritual. Analizaremos el impacto sísmico de las Humanae Vitae, sus profecías milimétricamente cumplidas sobre la decadencia moral y el estremecedor instante en que, contemplando las ruinas de su propio pontificado, confesó que las fuerzas de las tinieblas habían vulnerado el santuario. El mito de los 2 partidos y el poder del relato. Para comprender el pontificado de Pablo VI, es imperativo destruir un error muy común, una simplificación histórica que no es cierta. Suele pensarse que en el Concilio Vaticano II se enfrentaron 2 partidos, los progresistas y los conservadores. Pero la realidad es mucho más compleja. A diferencia de Trento o del Vaticano I, donde no existían estas facciones ideológicas, sino doctrina, tradición o herejías. El Vaticano II, que no fue dogmático sino pastoral, inauguró una era donde las luchas de poder fueron, ante todo, luchas ideológicas. Y en ese tablero no había 2 bloques, sino 3. Por un lado, existía un bloque tradicionalista muy minoritario que terminaría reuniéndose en torno al cardenal Ottaviani, el cardenal Ruffini y Monseñor Marcel Lefebvre. Por el otro, en el extremo opuesto, operaba el bloque liberal y progresista, encarnado por los obispos de Alemania, Francia, Bélgica y Holanda, la llamada Alianza del Rin. ¿Cómo logró este segundo bloque, siendo también una minoría, imponer su agenda al gran bloque mayoritario de obispos centristas y conservadores? La respuesta se reduce a 2 factores puramente mundanos: el relato y el dinero. La Alianza del Rin contaba con el respaldo unánime de los medios de comunicación internacionales y, sobre todo, disponía de un músculo financiero gigantesco gracias a países disparados económicamente como Alemania. Y es aquí donde el dinero vuelve a cruzarse en la historia de la Iglesia. Como ya analizamos en el capítulo 1, el origen de la crisis, y les invito a ver ese episodio para entender cómo la hipoteca financiera de los Rothschild debilitó la soberanía papal, la estructura eclesial volvió a demostrar que no se puede servir a 2 señores. El dinero de las diócesis centroeuropeas financió la maquinaria publicitaria y teológica que terminó dominando el relato del concilio
expandiéndolo por el mundo y descolocando por completo a la mayoría silenciosa de los obispos. Esta mayoría de obispos, e incluso el propio Monseñor Lefebvre, arrastraban lo que podríamos definir como una idolatría o divinización de la autoridad. Se les había enseñado a obedecer ciegamente al Papa. Por eso, por pura confianza en la autoridad romana, Lefebvre votó a favor de todos los documentos conciliares, incluidos aquellos que le producían una profunda preocupación, como el de la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, o el ecumenismo. Confiaban en que el Papa pilotaría la aplicación de los textos. Lo que no previeron fue que el nuevo Papa tomaría partido por los liberales. El punto de no retorno, el secuestro de la Humane Vitae. Giovanni Battista Montini fue elegido en 1963 bajo el nombre de Pablo VI. Conocía perfectamente el ambiente del aula conciliar porque él mismo había sido padre conciliar. Sabía que las minorías liberales y progresistas estaban desatadas y que tanto Juan XXIII como él mismo les habían dado demasiadas alas. La cuerda se estaba tensando en exceso. Por eso, en un intento desesperado por frenar el ímpetu revolucionario antes de que fracturara la doctrina moral, Pablo VI tomó una decisión fulminante nada más ser elegido en 1963. Retiró del debate conciliar uno de los temas más candentes, polémicos y peligrosos de la modernidad, la contracepción artificial. Esto no se debate aquí, determinó el pontífice. Esto me lo reservo para mí como papa y ya lo trataré yo. Montini extrajo el problema del laboratorio de las ideas del concilio, creyendo que su autoridad papal bastaría para zanjar la cuestión en el momento oportuno. No imaginaba que esa reserva dogmática se transformaría 5 años después en la estación central de su propio Vía Crucis. En 1968, con el estallido de la Revolución Sexual y el Mayo francés, el Papa tuvo que cumplir su promesa y enfrentarse en solitario al monstruo que él mismo había ayudado a alimentar. Tras rechazar el informe mayoritario de la comisión de expertos que le pedía capitular ante el mundo, el 25 de julio de 1968 publicó la encíclica Humani Vitae. Ese documento, que defendió la conexión inseparable entre el amor conyugal y la procreación frente al uso de anticonceptivos artificiales, desató una oleada de odio, desobediencia y apostasía públicas sin precedentes en la historia de la Iglesia. Sus propios obispos protectores le dieron la espalda. Y fue precisamente ese aislamiento, esa traición masiva de los hijos de la Iglesia, lo que precipitó a Pablo VI en una devastadora depresión espiritual y en un absoluto silencio magisterial que arrastraría durante los últimos 10 años de su pontificado, desde 1968 hasta el final de sus días en 1978. El timonel y sus 7 estaciones. El magisterio previo. Para comprender con exactitud que la Humani Vitae no fue un relámpago en una noche serena, sino la trágica estación final de su pluma, es obligatorio detener el reloj de la historia. Debemos analizar el mapa de carretera que Giovanni Battista Montini trazó durante sus primeros 5 años de gobierno. Entre 1964 y 1967, el Papa intentó desesperadamente guiar el rumbo de una iglesia posconciliar que ya no obedecía las órdenes de Roma. Lo hizo a través de un total de 6 encíclicas previas. 6 documentos que operaron como un termómetro de la destrucción.
6 intentos de mantener un delicado y utópico equilibrio en un edificio institucional cuyas columnas ya crujían por las 4 esquinas. La primera estación de este Vía Crucis magisterial ocurre en agosto de 1964. Con las sesiones del concilio aún en pleno desarrollo, Pablo VI abre el fuego con Ecclesiam Suam, su carta de presentación ante el mundo. Es en este documento donde se acuña, con categoría de programa oficial, la palabra talismán de la nueva era, el diálogo. Montini, imbuido del optimismo liberal de la época, sostiene que la Iglesia ya no debe presentarse ante la humanidad con el tono severo de las condenas medievales o las excomuniones tridentinas. La Iglesia debe dialogar. Debe tender puentes con el hombre contemporáneo, con las demás religiones e incluso con el ateísmo militante. Lo que el Papa no sospechaba era que, en el laboratorio de las ideas, sus súbditos interpretarían la palabra diálogo como una invitación a la capitulación incondicional frente a las modas del siglo. El espejismo del diálogo pacífico se desvaneció en menos de un año. Para 1965, la curia romana contempla con horror cómo los altares empiezan a ser desmantelados sin autorización y cómo las herejías se difunden abiertamente en las universidades católicas de Centroeuropa. En mayo de ese año, Montini publica la breve encíclica Mense Maio, implorando la intercesión de la Virgen María ante los peligros doctrinales que acechan al rebaño. Pero el verdadero golpe de timón intenta darlo en septiembre de 1965 con Mysterium Fidei. El Papa está alarmado. En Holanda y Alemania, teólogos de vanguardia vinculados a la Alianza del Rin, con Eduard Schillebeeckx a la cabeza, han publicado escritos donde vacían de contenido el milagro del altar. Introducen conceptos ambiguos como la transignificación o la transfinalización, sugiriendo que la Sagrada Eucaristía es un mero símbolo de la comunidad y no el cuerpo real, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. En Mysterium Fidei, Pablo VI planta cara tímidamente. Intenta blindar la doctrina tradicional de la transubstanciación definida en el Concilio de Trento. Es un grito de advertencia en mitad de la noche, pero los teólogos neomodernistas, sintiéndose respaldados por el ambiguo espíritu del concilio, deciden ignorar la encíclica. El búnker ya está agrietado. En septiembre de 1966, el Papa publica Christi Matri, una angustiada súplica por la paz internacional. La guerra de Vietnam se recrudece y Montini intenta ejercer un liderazgo moral en la geopolítica global. Es la preparación para el gran año de la contradicción, 1967. En marzo de ese año, Pablo VI publica uno de sus textos de mayor repercusión política y económica, la encíclica Populorum Progressio. En ella, el Papa abraza las tesis de la justicia social internacional, denuncia el egoísmo del capitalismo salvaje y defiende el desarrollo de los pueblos de la periferia. Los sectores más conservadores de la Iglesia y la prensa financiera de Wall Street lo acusan de haber redactado un manifiesto de corte socialista. La izquierda eclesial celebra el documento, creyendo que el Papa ha claudicado definitivamente ante sus postulados políticos. Pero la alegría de los liberales duraría apenas 3 meses. En junio de 1967, acosado por una presión brutal de las diócesis alemanas y holandesas que exigían abiertamente abolir el celibato sacerdotal para asimilar la Iglesia a las sectas protestantes, Pablo VI publica su sexta encíclica, Sacerdotalis Caelibatus. Aquí,
Montini decepciona profundamente a sus aliados progresistas. Levanta un muro de contención absoluto y reafirma con severidad escolástica la castidad y el celibato tradicional de la Iglesia latina como una joya innegociable del sacerdocio católico de siempre. El Papa, que había defendido la apertura social en marzo, reafirma la disciplina tradicional en junio. La tensión dentro del laboratorio de las ideas es ya insostenible. 6 encíclicas, 6 estaciones de un drama histórico, 6 intentos desesperados de un papa intelectual por conciliar la tradición inmutable con la reforma moderna, por dar concesiones a los liberales sin destruir el cimiento de la fe. Pero el equilibrismo en la cuerda floja no puede durar para siempre. Todo este andamiaje de diplomacia, matices y voluntarismo pontificio estaba a punto de venirse abajo de forma estrepitosa. La tormenta perfecta aguardaba en el horizonte, lista para estallar con la llegada de la séptima, la más solitaria y la última de sus cartas. La línea de hierro moral. Puntos clave del documento. Al publicar la Humani Vitae en julio de 1968, desoyendo el dictamen de los expertos que le aconsejaban ceder ante la modernidad, Pablo VI trazó una línea de hierro moral indiscutible. El documento se estructuró sobre principios teológicos inquebrantables que pretendían salvaguardar la ley natural frente al utilitarismo de la revolución sexual. La conexión inseparable. El Papa reafirmó que el acto conyugal posee 2 significados intrínsecos que el ser humano no tiene facultad de separar. El significado unitivo, el amor y la entrega mutua entre los esposos, y el significado procreativo, la apertura generosa a la transmisión de una nueva vida. Rechazo absoluto a la anticoncepción. En consecuencia, condenó explícitamente la píldora anticonceptiva, los preservativos, la esterilización y el aborto como medios intrínsecamente ilícitos para regular la natalidad. Romper este orden establecido por el Creador era un acto de soberbia humana. Aceptación de los métodos naturales. La encíclica aclaró que la única regulación legítima de la natalidad es aquella que respeta los periodos infértiles de la mujer, dado que los métodos naturales respetan las leyes biológicas establecidas por Dios, a diferencia de la alteración técnica o química del cuerpo. Paternidad responsable. El matrimonio católico no debía actuar por egoísmo ni por la búsqueda del placer ciego, sino bajo un juicio recto y consciente de sus deberes sagrados ante Dios, la familia y la sociedad. Las profecías cumplidas de Pablo VI. Pero el valor más impresionante de la Humani Vitae no radica solo en su firmeza doctrinal, sino en su carácter asombrosamente profético. En el texto, Pablo VI advirtió con precisión quirúrgica sobre las 4 consecuencias catastróficas que sufriría la humanidad si se generalizaba el uso de los anticonceptivos artificiales. Hoy, décadas después, sus advertencias leídas en la actualidad parecen un diagnóstico exacto de nuestra crisis social. Primero, infidelidad y degradación moral. El Papa advirtió que la separación del sexo y la procreación abriría un camino fácil hacia la infidelidad conyugal y provocaría una degradación generalizada de la moralidad pública, arrastrando a la juventud al relativismo moral. Segundo, pérdida de respeto a la mujer. Vaticinó que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, terminaría por perder el respeto a la mujer. Al no preocuparse más por su equilibrio físico y psíquico, la reduciría a un mero instrumento de placer egoísta, olvidando su dignidad venerable. Tercero, imposición estatal y control demográfico.
advirtió el peligro totalitario de que los gobiernos e imperios globales, perdiendo la noción de la ley moral, utilizaran estos métodos anticonceptivos y abortivos como armas de control demográfico forzoso y obligatorio sobre las poblaciones más indefensas del planeta. Cuarto, la ilusión del dominio total. Y finalmente, alertó sobre la falsa e idolátrica creencia humana de tener un control absoluto sobre el propio cuerpo y sus funciones naturales. Una soberbia técnica que deshumanizaría la medicina y la propia existencia del hombre, abriendo las puertas a la ingeniería genética moderna. El clímax del tormento, el humo de Satanás. Es en este contexto de desolación, con los seminarios derrumbándose, los sacerdotes secularizándose por miles, la doctrina pisoteada por el ranerismo inconsciente y la liturgia tradicional sustituida en 1969 por un rito reformado que no trajo la prometida primavera, donde llegamos al clímax dramático de nuestro relato. El 29 de junio de 1972, durante la festividad de San Pedro y San Pablo, al cumplirse el 9º aniversario de su coronación, Pablo VI subió al ambón de la Basílica de San Pedro. No habló con el optimismo diplomático de sus primeros años. Su voz reflejaba el tormento de quien contempla un desastre que ya no puede contener. Fue en esa homilía histórica donde pronunció las palabras más aterradoras jamás escuchadas en el Vaticano moderno. Se diría que por alguna fisura misteriosa, el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Hay duda, incertidumbre, problemática, inquietud, insatisfacción, confrontación. Ya no se confía en la Iglesia. Se confía en el primer profeta profano que viene a hablarnos en algún periódico o en algún movimiento social para correr tras él y preguntarle si tiene la fórmula de la verdadera vida. Creíamos que después del concilio vendría un día de sol para la historia de la Iglesia. Ha venido, por el contrario, un día de nubes, de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre. ¿Qué significaba realmente esta confesión agónica? El propio timonel del concilio admitía que el optimismo antropológico de los teólogos centroeuropeos había fracasado. El humo del relativismo, de la desobediencia y de la desacralización litúrgica había penetrado las grietas del búnker romano. Pablo VI pasó los últimos años de su vida contemplando las ruinas de la primavera eclesial que prometió, atrapado en una parálisis trágica hasta que la muerte lo alcanzó en agosto de 1978. Con la muerte de Pablo VI en 1978, la Iglesia cerraba unos en los escasos 33 días de un pontificado relámpago que sacudió los pasillos secretos de Roma. Analizaremos la figura, el diseño pastoral y las extrañas circunstancias que rodearon la inesperada muerte de Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa. Descubriremos las tensiones ocultas con la banca vaticana del Instituto para las Obras de Religión y el choque de trenes curiales que preparó el terreno para la llegada de un gigante polaco que cambiaría la geopolítica del mundo. Si este análisis ríbete a la guarida del oso. Tu fidelidad y tu apoyo constante son el único motor que nos permite seguir trayendo luz a los pasajes más complejos y oscuros de nuestra historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo capítulo. Queridos amigos,